Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy voy a hablar, tarde eso sí, del Tour de Francia. Y es que bueno, esta vez lo que voy a hacer es algo diferente. Y es que voy a tratar de traducir al castellano un artículo que escribí en mi blog en inglés. Y además lo voy a ir comentando con pequeñas apreciaciones que, bueno, creo que vienen a cuento y a colación debido a que después de publicarlo y también pues con lo que ha ido pasando las semanas posteriores, pues bueno, me he dado cuenta que hay cosas que requieren de matización. Entonces lo que voy a hacer es una mezcla de lectura de ese artículo del blog con algunas de mis notas y apreciaciones que he añadido después. Así que comenzamos. Análisis de datos de la etapa 15 del Tour de Francia de 2024. Bueno, hace unas semanas se disputó una de esas etapas que pasarán a la historia por la importancia de lo que ocurrió y especialmente por ser la primera vez que se baten los mejores registros de Marco Pantani, unos récords que llevaban 26 años sin superarse. Vamos a analizar esto de una manera integral, a través de estimaciones de potencia que podemos hacer utilizando fórmulas matemáticas científicamente validadas y datos de potencia de otros ciclistas, como el canadiense Derek Guy, que terminó en el puesto 12 de la etapa, 6 minutos y medio detrás de Pogačar, pero que nos va a servir porque Guy se mantuvo en el grupo hasta el pie de la subida, lo que nos ayudará a estimar el esfuerzo hasta ese punto. Abro inciso. Hay gente que critica los datos de las estimaciones de potencia diciendo que son extremadamente altos o que no son reales o que no tienen en cuenta que las bicis de ahora son más rápidas o más ligeras, y sí que lo tienen en cuenta. Los datos se sacan ya con el CDA, el coeficiente de rozamiento y el peso de las bicis actuales. Y cuando se contrastan con ciclistas que llevan potenciómetro, suelen salir parecidos. Es más, en subidas constantes es hasta más fiable incluso la estimación de potencia que la medición directa del potenciómetro, ya que por los cambios de calibración, los cambios entre marcas de ajuste o los cambios de temperatura, pues un potenciómetro puede marcar de más o de menos, mientras que la física, o sea, las fuerzas necesarias para ir a esa velocidad, no varían. Por ende, es cierto que al comparar tiempos entre diferentes épocas tenemos que tener en cuenta la ventaja del material, pero en los análisis de potencia, estas ventajas ya están implícitas. ¿Vale? Así que dicho eso, empecemos. Bien, pues nos enfrentamos a la etapa reina del Tour. 200 kilómetros y casi 5.000 metros de desnivel en una calurosa tarde de verano de los Pirineos. Temperatura media de 33 grados. La altitud media de la etapa es de aproximadamente 900 metros y la altitud media de las ascensiones está en torno a 1.150. La pérdida de potencia debida a esta altitud sobre el nivel del mar y la temperatura de 33 grados es complicada de calcular, ya que depende mucho del individuo y de, por supuesto, pues cómo se hidrate, cómo soporte ese calor. Pero estimaría una pérdida de potencia de aproximadamente un 1 o 2% en comparación con el nivel del mar debido a la altitud y de otro 2 a 5% debido a la temperatura. En cualquier caso, al realizar los cálculos, ignoraremos la temperatura y la altitud y dejaremos esta posible pérdida de potencia a la reflexión del oyente. Aquí muestro una tabla con los datos de todas las subidas y la potencia estimada por mí con drafting del 100% en todas las subidas, excepto en Plateau de Belle. Esta tabla la vais a poder ver en el artículo que os voy a enlazar en las notas del episodio. Bueno, la ponderación significa que, por ejemplo, dado que Plateau de Belle dura casi 5 veces más que el Lers, pues la potencia allí cuenta casi 5 veces más para el promedio. Bien, pues si sumamos todas las subidas y las ponderamos según su tiempo, nos sale para toda la etapa un total de 2 horas y 23 minutos a una potencia de 6,06 vatios por kilo de peso, a una altitud media de 1.156 metros y una temperatura ponderada de 31,2 grados. ¿Vale? Las diferencias de temperatura entre la subida y el total se deben a que en la subida no he contado
pues la temperatura obviamente que hay en los valles y en las bajadas. Bien, pues como he dicho, salían de media 6 vatios kilo durante 2 horas 23, lo que equivale a 52,1 kilojulios por kilo de peso, o lo que es lo mismo, a 3.300 kilojulios acumulados solamente en la subida para un peso estimado de 64 kilos. Para los datos de la etapa en total, solo podemos hacer estimaciones en base a copiar la potencia normalizada en vatios kilo de Derek G desde la salida hasta el comienzo del último puerto y añadirle a esos datos la estimación de potencia de la subida a Plateau de Bell ponderada. Y con esa estimación me salen unos 5,0 vatios kilo de potencia normalizada para el total de la etapa. Antes de la subida final a Plateau de Bell, Derek G había gastado 4.492 kilojulios, lo que corresponde a 61,5 kilojulios por kilo de peso, para un peso de 73. Extrapolando estos datos a un peso de 66 kilos, Pogačar, bueno, luego parece que pesa un poco menos, 64, pero al final los vatios kilos son lo mismo. Bueno, tendríamos un gasto energético de 4.000 kilojulios, lo que corresponde a aproximadamente 860 kilojulios por hora. Los kilojulios en esta etapa no son un buen indicador de fatiga, ya que se han acumulado a través de segmentos de pedaleo muy duro en subida y otros donde no se pedaleó en los descensos, lo que podría llevar a una interpretación errónea. Por ejemplo, si solo calculamos las subidas, obtenemos una tasa de aproximadamente 1.450 kilojulios por hora antes de Plateau de Bell. Algo más interesante para analizar la fatiga con la que se llega a la última subida podría ser tratar de estimar los TSS. Antes de la última subida, Derek G tenía 333 vatios normalizados en más o menos 4 horas y 40, lo que correspondía a 199,7, o sea, 200 TSS acumulados antes de la subida final para Tadej Pogačar si estimásemos un FTP de 7,0 vatios kilo, ¿vale? Porque el factor de intensidad en la etapa sería de 0,65. Obviamente, si su FTP fuese más bajo, entonces los TSS acumulados hasta ahí serían más altos, y viceversa si el FTP fuese más alto de 7,0, que tampoco creo que eso sea. Bueno, sigo. Para la subida final a Plateau de Bell, los datos indican que Pogačar movió entre 6,8 y 6,9 vatios kilo durante aproximadamente 40 minutos. Estos datos son impresionantes, considerando la dureza y la longitud de la etapa o los tiempos históricos que han sido superados por los 3 primeros, pues como ya sabéis, se subió 4 minutos más rápido que el anterior récord de Marco Pantani. Bien, pues hasta aquí he hablado de la parte mecánica o de la parte física, cosas que podemos predecir, bueno, más o menos bien. Y ahora vamos a tratar de mezclar esta parte mecánica con la parte biológica o fisiológica, ¿vale? Y lo hacemos sabiendo que la potencia que un atleta puede sostener con el tiempo en esfuerzos largos, donde despreciamos la energía anaeróbica, depende principalmente de dos pilares fundamentales. Una es la fracción de oxígeno utilizada, o sea, cuánto oxígeno se utiliza para oxidar carbohidratos o grasas en las mitocondrias, y en esfuerzos submáximos como este, siempre vamos a hablar de un porcentaje respecto al VO2+. Por ejemplo, se estima que en esfuerzos de entre 40 y 60 minutos, los atletas muy en forma pueden sostener entre el 80 y el 85, como mucho el 90% de su VO2+. Y ahí enlazo dos estudios. Aunque estos estudios siempre se han realizado en esfuerzos únicos y no hay, que yo sepa, datos sobre lo que sucede con estos porcentajes cuando hay una acumulación de fatiga previa, como sucede en este caso. Y el pilar número 2 es la eficiencia, que es la capacidad de convertir la energía en trabajo físico. O sea, qué porcentaje de ese oxígeno se transforma en movimiento. Esta eficiencia suele estar aproximadamente entre el 20 y el 24% en los ciclistas. Y aquí cito también dos estudios de Hopke y de Coyle.
Bueno, según otros estudios, como el de Lucía y de Hopker, que también cito en el artículo y podéis revisar si queréis, la relación entre V2+ y eficiencia suele ser inversa. O sea, esto quiere decir que los deportistas que tienen un VO2+ muy alto suelen tener una eficiencia baja y a la inversa, los deportistas que tienen una eficiencia alta no suelen tener grandes consumos de oxígeno. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que de la subida podemos estimar bastante bien los vatios, pero no podemos estimar ni el consumo de oxígeno, ni el porcentaje al que sube de su consumo de oxígeno máximo, ni su eficiencia. Por lo tanto, para hacernos una idea de dónde podrían estar, he creado unas tablas en Excel que describen los diferentes posibles escenarios. Bien, pues aquí en el artículo muestro una tabla de un Excel que he realizado yo que permite estimar el VO2+ a través de conocer otros dos factores, o sea, la potencia del deportista y su eficiencia. Y también en otras pestañas hace lo inverso, o sea, sabiendo, por ejemplo, el VO2+, o poniendo un VO2+ y una eficiencia, te diría los vatios, y poniendo los vatios y el porcentaje al que trabaja de tu VO2+, te diría la eficiencia. Bueno, dado que podríamos decir que en última instancia la potencia depende del porcentaje de VO2+ al que pedaleamos, de la eficiencia y del uso de la reserva de energía anaeróbica, se pueden hacer modelos que calculen cada una de estas variables si tenemos las otras o las estimamos. Eso sí, para evitar ruido y más dispersión aún, me he tomado la licencia de presuponer que toda la energía que usa proviene del metabolismo aeróbico y de la oxidación de glucosa, que es el combustible más eficiente, ya que si resultase que está oxidando grasa, tendría que tener en cuenta también qué porcentaje de la energía viene a través de los ácidos grasos para hacer los modelos, ya que los datos de consumo de oxígeno serían más altos conforme aumentase la tasa de oxidación de grasa. Si veis la tabla, las primeras tres filas muestran el consumo estimado de oxígeno si Tadej hubiera subido al 80% de su consumo de oxígeno máximo con una eficiencia del 21, del 23 o del 25% respectivamente. Según estas tablas, los valores podrían alcanzar hasta 113,5 mililitros por kilo por minuto de consumo máximo de oxígeno si hubiera subido al 80% de su consumo máximo de oxígeno con una eficiencia del 21%. Las siguientes tres filas, en azul, muestran lo mismo si hubiera subido al 85% de su consumo máximo de oxígeno. Y las últimas tres filas, en rojo, hacen lo mismo, pero teniendo en cuenta qué pasaría si hubiera subido al 90% de su V2+, con una eficiencia del 21, 23 o 25%. Bien, el escenario intermedio nos arroja un consumo máximo de oxígeno de 97,59 mililitros por kilo por minuto, lo que lo colocaría ligeramente por encima del consumo máximo de oxígeno más alto registrado hasta la fecha, que es el del noruego Oscar Svendsen. Alto, sin duda, pero no irrazonable para alguien que parece destinado a ser uno de los mejores atletas de la historia. Tampoco sabemos cuál es su eficiencia. Si su eficiencia fuese mayor, obviamente el consumo máximo de oxígeno real sería más bajo. Y es importante destacar, y abro inciso, que sacamos escenarios porque no tenemos los datos exactos, así que todo se trata de posibilidades. Desde luego, los escenarios que arrojan más de 100 mililitros por kilo por minuto de consumo máximo de oxígeno los descarto. Como también he explicado en otros artículos del blog, las cualidades de la población humana siguen una distribución normal, una campana de Gauss. Las distribuciones normales tienen la característica de que conforme te alejas del promedio, la probabilidad de encontrar valores mucho más desviados va disminuyendo de una forma abrupta. Por ejemplo, en distribuciones normales perfectas, entre comillas, la probabilidad de encontrar personas que estén 4 desviaciones estándar por encima o por debajo de la media es de 1 cada 16.000 personas. Pero la probabilidad de encontrar una persona que esté 5 desviaciones estándar por debajo o por encima de la media es mucho menor. Es 105 veces más baja, concretamente de 1 de cada 6 millones.
Por tanto, si damos por hecho que Svensson tiene el consumo máximo de oxígeno más alto hasta la fecha de los registrados, entonces no podemos creer que haya una persona tan buena como para superarlo en 3 puntos. Por eso jugamos más con modelos donde aumenta el porcentaje de umbral que se puede mantener y la eficiencia. Respecto a estas distribuciones de Gauss, es bastante complicado hacer afirmaciones severas. Por ejemplo, hice un experimento, empecé a recopilar datos viendo cuál sería la potencia media máxima que serían capaces de conseguir en 20 minutos las personas si todo el mundo estuviese bien entrenado, ¿vale? Hombres entre 20 y 30 años bien entrenados y que buscasen el rendimiento. Y como digo, yo creo que a mi experiencia, en base a mi muestra y a una encuesta con más de 300 respuestas, pues estimé que en promedio la gente, si todo el mundo quisiese ser ciclista profesional, pues que en promedio la población estaría en unos 5,2 vatios kilo en 20 minutos y con una desviación estándar de esta medida de 0,4 vatios kilo. Entonces, si supusiéramos que Pogačar fuese capaz de hacer 7,2 vatios kilo en 20 minutos en función de lo que movió en plató de Bell con fatiga, pues eso le colocaría 5 desviaciones y cuarto, 5 desviaciones estándar y cuarto por encima de la media, lo cual es un valor pues poco probable que esperamos encontrar en una de cada 13,5 millones de personas. Es poco probable, pero no es imposible. El problema de hacer estos modelos es que pequeños cambios en los inputs generan variaciones grandísimas. O sea, si por ejemplo ese promedio de 5,2 lo aumento o lo disminuyo un poco, o la desviación media la aumento o la disminuyo un poco, las probabilidades pues aumentan o se disparan muchísimo, o sea, varían muchísimo. Entonces, tenemos que tomárnoslo como un ejercicio intelectual que está muy bien para aprender sobre fisiología y pasar una buena tarde, pero poco más. A mí personalmente hacer todo esto ha sido un ejercicio, como digo, increíble para aprender y afianzar conceptos matemáticos relacionados con la generación de potencia. Ha sido un trabajo alucinante y os mentiría si dijera que ha sido fácil. O sea, me costó bastante tiempo y trabajo. O sea, en concreto me tiré una tarde entera haciendo el Excel y afinando los cálculos para que funcionase, por lo que sé lo difícil que es hacerlo, porque yo al final venía con mucho background sabiendo cómo funcionaba y aún así me costó modelizarlo. Bueno, también con esto lo que podemos descartar totalmente es que Pogačar o cualquier ser humano esté a la vez en 3 cifras de V2+, y con una eficiencia que empiece por 3, ya que si ese fuese el caso, en la subida a plató de Bell hubiera estado rondando más bien los 8 vatios kilo que los 7. Si has leído mi libro, sabrás que soy crítico con aquellos que confunden métricas con objetivos y que usan datos para propósitos para los que no están destinados. Yo nunca usaría estos datos para decir Pogačar tiene un consumo de oxígeno X, porque no es cierto. O sea, la verdad es que no lo sabemos y honestamente no importa mucho, porque el rendimiento es multifactorial. Fijaos que hemos hablado de Oscar Svensson como la persona con el V2+ medido correctamente más alto hasta la fecha. ¿Y dónde está ese hombre? Seguramente nadie lo conoce. Bueno, fue ciclista, pero acabó abandonando el deporte. Así que con este artículo solamente quería proporcionar un poco más de cálculo y datos a aquellos que nos ayudan tanto haciendo los cálculos por nosotros. Y me refiero a esa gente que desinteresadamente también nos ayuda publicando datos y estimaciones de potencia en las subidas. Abro inciso también para decir que parece que se ha aprovechado pues estos datos para hablar de la plausibilidad o no de estos resultados, de estos datos. Y la verdad es que estos datos, por supuesto, que son extremadamente buenos, pero claro, también es lo que se supone que debemos ver el que vaya a ser el mejor ciclista o el mejor deportista de la historia. Los récords están para romperse y este incluso también se romperá, seguramente más pronto que tarde. Y ojo, sé que ahora mismo lo polémico es lo que vende en redes sociales
La gente quiere carnaza. Y cuanto más bestia y más carnaza sea lo que diga, y más cerca esté de lo que la persona quiere escuchar y quiere que le diga, pues más caso te van a hacer. Pero también creo que cada uno, y especialmente los que somos divulgadores, tenemos que elegir qué queremos ser. Y yo tengo claro que no me he pasado tantos años estudiando y trabajando duro para dedicarme luego a entretener a la gente como si fuera un payaso a cambio de likes. El podcast y mis libros o cursos están para aprender. Y el que quiera carnaza y entretenerse, que ponga Sálvame y quite rendimiento evolutivo. Dicho esto, si quieres tener el Excel donde puedes calcular estos consumos de oxígeno, la eficiencia o los vatios, lo he colgado en la web de los cursos de rendimiento evolutivo. Y también te voy a dejar un link en la descripción del episodio. Además lo voy a volver a poner durante una semana a mitad de precio para los oyentes del podcast. Y sin más, me despido. Yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Rendimiento Evolutivo.